Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Sefarad. Bueno, habíamos tenido un primer programa un poco introductorio a toda la temática de los judíos ashkenazíes, los judíos que hablan la lengua yiddish, y hoy vamos a ir un poco más paso a paso, ¿no? Empezando, como se dice, empezando por el principio. Y el principio, por lo menos, de lo que es la lengua yiddish, hay que situarlo a orillas del Rin, ¿no? Exactamente. Nos vamos a Alemania y nos vamos a la Alemania del siglo IV. Siglo IV, cuando todavía eran tribus germánicas bárbaras. Los germanos todavía no habían llegado. ¿Era antes de llegar a los germanos? Era antes de la invasión de los bárbaros. ¿Y entonces qué había allí? Muy interesante. Probablemente los judíos llegasen a Alemania durante las campañas de Marco Aurelio y de Cómodo. ¿Pero contra quién eran las contra campañas? Los germanos. Ah, pero llegaron con antiguos. las tropas romanas. Eso es. Llegaron probablemente con las tropas romanas de abastecimiento de las guarniciones y de las tropas romanas. Entonces, aquí lo interesante es que en el año 321 hay una carta de Constantino al jefe militar, al gobernador de la ciudad de Kion, la actual colonia en español, en la cual habla de la existencia de una importante comunidad judía local. Este Constantino es el mismo que adopta el cristianismo como religión oficial. Exactamente, del Imperio Romano. Es el vencedor de Magencio en la batalla de Puente Milvio. Y 8 años después de esta batalla escribe a su gobernador en Colonia, y ahí menciona la existencia de una comunidad judía. Arqueológicamente, la existencia de la comunidad judía está probada por la aparición de una Hanukkah en la ciudad de Treveris en ese mismo siglo IV. Es decir, nos encontramos ya con que los judíos empiezan a tener una presencia importante en Alemania. Fundamentalmente podemos decir que la historia de la judería alemana empezaría con gran fuerza en el siglo VIII y IX. Básicamente, esta es la época, sobre todo el siglo IX, en la cual se va definiendo legalmente a partir de la capitular de Quercy, que es la norma jurídica por la cual se define el feudalismo en Europa occidental y central, en la cual se determina el estatus legal de los judíos en Alemania. Los judíos en Alemania tienen prohibida, en primer lugar, la posesión de tierras y, en segundo lugar, poder ser miembros de la administración tanto del rey como de los príncipes y nobles alemanes. Es decir, básicamente a los judíos les queda solamente como profesión el comercio, la usura o dedicarse a lo que es básicamente profesiones dentro de la propia comunidad judía. Y estamos hablando que esas normas se establecen cuando ya ese territorio está cristianizado, ¿no? O sea, por influencia de la Iglesia también. Exacto. Ese territorio se cristianiza fundamentalmente en el siglo VII y VIII, con la predicación de San Bonifacio.
Es decir, nos encontramos con una sociedad cristiana bastante reciente. Lo que es interesante es cómo la comunidad judía alemana empieza a prosperar extraordinariamente a partir del siglo X, en la primera mitad. La base de esta prosperidad es el comercio, curiosamente muy bien organizado desde el punto de vista geográfico. Colonia es la ciudad desde donde se hace el comercio con Occidente y el suroeste de Europa, la península ibérica. Bors es la ciudad donde se hace el comercio con Italia, y Ratisbona es la ciudad desde donde se hace todo el comercio con Europa Oriental. La base de este comercio son los llamados judíos radanitas, que van a lo largo de este siglo desde Sevilla hasta Kaifeng, en la China, donde fundan una sinagoga. Básicamente, el comercio judío se dedica a traer de Oriente especias y perfumes, y también telas de seda. Estos radanitas van sentando las rutas comerciales que serían posteriormente conocidas como la ruta de la seda. Fruto de su actividad fue la numerosísima documentación que se conserva o fue descubierta en el archivo de la Geniza famosa de Fustat o del Cairo, que fue descubierta por el profesor Salomón Schechter en el año 1896, la cual es la base fundamental para ver todas las rutas comerciales en las cuales participaban los radanitas alemanes. Otra actividad importante de ellos fue el comercio de esclavos procedentes fundamentalmente de la actual Bulgaria, de Crimea y de la zona boscoso-esteparia de Ucrania. Y justamente se llaman esclavos por relación con el origen eslavo. Claro, eslavus, esclavo. Entonces, en ese ¿Y a dónde se llevaban esos prisioneros, esos esclavos? Esos prisioneros básicamente se vendían, por una parte, en Constantinopla, luego en Alemania, y desde Alemania se llevaban a vender a Francia y también al califato de Córdoba. De hecho, la surta la policía local cordobesa en tiempos de Abderramán III estaba formada por 10.000 de estos eslavos, altos, rubios y con ojos azules, los cuales jugaron un enorme papel de contrapeso en el siglo X y XI entre los árabes y los bereberes dentro del califato de Córdoba. Posteriormente, también lo que es importante de los radanitas es que gracias a este comercio de esclavos, a través de ellos fue desde Córdoba hasta Hazaria la carta del célebre Hasdai Imsaprut, rabino de Córdoba, gran visir y el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores de Abderramán III al rey José de Hazaria, que tuvo respuesta. Hazaria, que era un reino ubicado en la zona de los Cáucasos aproximadamente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el Kaganato házaro abarcaría
desde lo que es el curso medio del Volga hasta la ciudad de Astraján en el mar Caspio, y desde allí llegaría hasta Derbent, que es el paso desde el Cáucaso Norte a lo que se llamaría tradicionalmente en la historia Asia Anterior. Y luego... ¿Qué países actuales hay por esa zona? ¿Sería el sur de Rusia? El sur de Rusia sería... Derbent estaría en Azerbaiyán, y luego desde allí habría otra ciudad cerca de la actual Chechenia, que sería Semender. Y luego desde allí nos iríamos a Sarkel, a Itil, que es la capital de Jasaria en el Bajo Volga, ya en la desembocadura en Astraján, y luego desde allí nos iríamos a Sarkel, que es la actual ciudad de Bielorrusia en Ucrania. Bueno, lo decía porque como ese es un mundo desaparecido, el de los házaros, pero desaparecido del mapa, no de la historia, porque como tú decías, Hasdai Ben Shaprut escribió una carta al rey de los házaros y fue una carta que tuvo mucha influencia, ¿no? Evidentemente, porque en ella él contaba cómo era la Córdoba de su tiempo, y el receptor, el rey José de Jasaria, contaba toda la historia de su país, haciendo gran hincapié en el momento en que, casi 100 años antes, el rey Obadia había aceptado el judaísmo como religión para sí y para todo lo que sería su séquito y su corte. Esto es muy importante. Sí, porque hay quien dice que étnicamente de ahí provienen muchos de los judíos ashkenazí, toda la parte, digamos, que racialmente, porque siendo los judíos provenientes de Oriente Medio, pues no se explicaría tantos rubios y pelirrojos. Sí, tienes razón, Jorge. En ese sentido, los házaros cumplen un papel muy importante, sobre todo en las grandes ciudades de la Rus de Kiev, que las poblaron después de que en el año 965 el gran príncipe de Kiev, Sviatoslav Igorevich, destruyera parte de la ciudad de Itil y tomase Sarkel, con lo cual... Muchos de esos judíos se refugiaron en Kiev y en Crimea. Esa es otra historia, la historia del Rus, de Kiev y de Jasaria. Sí. La hemos mencionado porque son estos mismos comerciantes judíos alemanes, los radanitas, los que llevan y traen esta correspondencia, porque claro, es la única vía, por decir una redundancia, la vía viable, porque lo que era el Mediterráneo era una zona de guerra constante. Sí, el Mediterráneo, evidentemente, con las cruzadas y la piratería, evidentemente no llegaba era el lugar las cartas más importante para mandar cartas. Por eso es fundamental el papel que juegan los radanitas, no solamente en esta correspondencia, sino en el hecho de que a través de la respuesta que da el rey José empieza Hasdai Ben Shaprut a pensar en algo muy importante que luego reflejará Yehuda Halevi en las Siónidas, es decir, la posibilidad de volver a restaurar el Estado judío en el actual territorio del Estado de Israel, Judea y Samaria. Uh-huh. Hay algo importante en lo que acabas de comentar, porque justamente estás vinculando, estábamos hablando de los orígenes mismos del mundo ashkenazí, y vemos cómo está íntimamente relacionado con el mundo sefardí, que es el de Hasdai Ben Shaprut. Eso es una constante que vamos a ir observando a lo largo de todos los programas que hablaremos. Siempre o sea que ya en ese entonces, en los inicios, ya estaban en perfecta comunicación los mundos de Oriente, Occidente y del centro de Europa. Exactamente. Es decir, los radanitas lo que hacen es abrir un camino desde el oeste de Europa hasta el lejanísimo Oriente. Y ese es el gran mérito de ellos. Uh-huh.
En cuanto a los sefardíes, podemos decir que en Alemania emigran comunidades y también individuos como la célebre familia de los calónimos, los cuales llegan a Alemania a principios del siglo IX y en la segunda mitad el primer intelectual judeo alemán es precisamente Mensulam ben Calónimos, el cual no solamente compone Piyutim, sino es que el también... primer compositor de Piyutim Exacto. de la historia. Sí. Exacto, es una gran figura fundamental en este sentido. Evidentemente, la segunda gran figura de la intelectualidad alemana en la época, aunque él es originario de la ciudad de Troyes, donde nace en el año 1040, es evidentemente Rashi. Rabbi Shlomo Ishaki es la figura fundamental de la literatura rabínica en esa Edad Media. Solamente para los oyentes que igual no dominan bien el francés, cuando dice Troyes es lo que se escribe como Troyes, sí, con Y. Pero digo porque mucha gente habrá leído esto de Troyes y no sabía que se refería a esta misma ciudad, se llama Troyes. Y este Rashi, que es prácticamente contemporáneo del otro gran pensador de esa época, pero que ha quedado hasta ahora, que es Maimónides, ¿no? El español. Es un poco anterior. Es un poquito anterior. Sí, sí. Un poquito. Pero que es una época buena. Sí, es una época fundamental. Una buena cosecha. Porque Rashi no solamente hace los comentarios al Tanaj, a la Torá y al Talmud, sino porque crea en Alemania y en Francia una escuela importantísima. Los tosafistas. Exactamente, los tosafistas que tendrán una influencia a través de Estrasburgo en la Septimania y en Sefarat. ¿Qué es la Septimania? La Septimania sería el sureste de Francia, el sureste de Francia. En la zona de Aviñón. La zona de Aviñón, Carcassonne, Montpellier, etcétera, etcétera. Que fue también una zona muy activa, ¿no? Que ¿Narbona también está ahí? Narbona también, Nîmes, la Camarga. Sí, sí, todos los nombres importantes de, digamos, de la Baja Edad Media que luego surgen de esa zona, ¿no? Entonces, evidentemente, esa escuela de Rashi llega a Septimania y desde Septimania llega a Gerona, donde nos encontramos con la figura de Ramban. Nachmanides, ¿no? Conocido, sí. El cual es uno de los pilares también importantes de la filosofía medieval judía y de los tratadistas de la Torá y del Talmud. Y aparte que esas tratadistas que ya se están teniendo de misticismo y están creando lo que se va a conocer como la Kabbalah. Exacto, la Kabbalah surge en Francia, Ramban la adapta y la transmite desde Gerona a Castilla, donde será tomada por Moisés de León, el cual publicará en su momento el Zohar o Libro del Esplendor, que es la obra básica de la Cábala, como sabemos, atribuida a Rabbi Simón Bar Yochai. Bueno, cuando estamos hablando, dijimos que vamos a hablar de Alemania, estamos sí. hablando de Francia, estamos hablando de España, porque todo está comunicado. Enganchado. Todo ese mundo, todo el mundo que cae de alguna manera bajo el dominio del cristianismo está relacionado, o sea, son judíos viviendo en reinos de cristianos. Exacto. Y todos comparten, a pesar de las diferencias de idioma, bueno, comparten el hebreo bíblico,
con el Exacto. cual pueden escribir cartas también, ¿no? El hebreo sirve de lengua franca, como se ve precisamente en la Genisa del Cairo, desde Kiev hasta España y por todo el norte de África. Es decir, la lengua sagrada se convierte en la lengua de relaciones internacionales entre todas las comunidades judías. Ujú. Especialmente en lo filosófico. No sé si luego en el negocio, en todo eso ya es otra cosa, ¿no? En el negocio la gente tiene que ir aprendiendo idiomas. Eso no Los hay más idiomas remedio. vernáculos en Exacto. Alemania, Es lo que decir, sea el alemán de entonces, en el este de Europa, lo que fuera el eslavo de entonces. exacto, es decir, y los así, dialectos alemanes, el eslavo antiguo, y el los dialectos proto-francés, árabes, los dialectos claro, iranianos, el árabe, es y decir, ya hasta el chino que dijimos. casi, sí, hasta el propio chino, ¿no? Entonces, evidentemente, la situación es muy importante y muy interesante hasta que llega un momento de inflexión. Esa sería la primera cruzada. Ujú. La primera cruzada en Alemania Fue una masacre total. fue, vamos, una serie de pogromos incalculables. Ujú. Es decir, comunidades enteras fueron exterminados. Y otras, como las de Worms, parte fue exterminada y otra parte fue obligada a convertirse al cristianismo. La situación fue tal que el propio Enrique IV, que había tenido que ir a Italia en su célebre viaje a pedir perdón a Gregorio VII y luego a reconocer y rendir pleitesía a Urbano II, se quedó horrorizado ante la situación que vio a su regreso. Sí, porque aparte el tema de las cruzadas se suponía que era contra los musulmanes que estaban en Tierra Santa, pero como tardaban tanto en llegar a Tierra Santa en el medio y como no había musulmanes, pues se cargaban a los judíos. Exacto. O sea, así de simple, ¿no? Es decir, el Dios lo quiere no va dirigido solamente contra los musulmanes y por la liberación, entre comillas, de Jerusalén, sino evidentemente es el primer acto político antisemita en Europa a nivel internacional. Uh-huh. Y luego también se habla mucho que el nivel de masacres, de pogromos, era tal que las comunidades, basándose un poco en aquel libro de la historia de los judíos de Flavio Josefo y el mito de Mesadá, para no rendirse se suicidaron, cosa que está totalmente prohibida por la fe judía, el suicidio, pero que era tal el nivel de salvajismo que en cuanto veían llegar a los cruzados, las comunidades se mataban, se suicidaban. Eso es lo que tengo entendido. Sí, en parte fue una actitud afortunadamente minoritaria, es decir, como también lo demás. Pero fue una actitud que existió porque contra ella salió a pronunciarse un tiempo después Maimónides, para decir de que incluso, o sea, si está en riesgo la vida, pues incluso hay que convertirse o hacer Exacto, que se convierta. Eso es. Entonces, lo que es curioso es que cuando regresa Enrique IV de Italia, él deroga todos los decretos de conversiones y reconoce a sus judíos y los toma por primera vez como soberano dependiente, para que ellos dependan directamente de él, frente a los nobles alemanes y frente a la Iglesia, cuya actitud no era tanto de tipo teológico ni filosófico, sino puramente económico. ¿Y de qué época estamos hablando? Estamos hablando de finales del siglo XI. Finales del siglo XI. Claro. Que es una época que también coincide con el final del esplendor judío en tierras dominadas por el Islam en España.
y cuando empiezan pogromos y persecuciones también en tierras españolas, y hay un trasvase de los reinos árabes a los reinos cristianos. Exacto, Jorge, el pogromo de 1066 en Granada, donde es asesinado Ibn Agrela como gran recaudador del reino, eso provoca una migración hacia la Castilla del rey Alfonso VI. Lo digo porque esta postura que tú mencionabas del rey, de dar un estatuto especial, una cobertura privada, como quien dice, a los judíos, es algo que también va a pasar en España, ¿no? Sí. Se va a crear la figura del servicámara, Sí. Como quien dice, no es un súbdito de la iglesia, sino un súbdito directo del rey. Sí, es un súbdito del rey, y además es curioso que, por ejemplo, en España muchos judíos vivirán siempre cerca de los castillos reales. Bueno, esta es una historia que nuevamente está muy al principio de todo, porque ya hemos visto que las raíces del mundo del Yiddish también tienen que ver con Sefarad, con el final de la época de Al-Ándalus, y vamos a seguir desglosando estos avatares en próximos capítulos, si te parece, Ángel. Sí. Pues muchas gracias por esta entrega, y los convocamos para dentro de 2 semanas. Trockenen von Regen nicht vergossen. Kauft je billig Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.